Y así, hermanos, entonces vamos a retomar el tema que nos convocaba desde la semana anterior, desde el domingo pasado, y es el tema en el que nosotros tenemos que tener mucha claridad, saber que nosotros no estamos en una iglesia más, que no estamos en una institución fundada por hombres, sino que es la institución fundada por el mismo Jesús. Y decíamos cómo frente a las confusiones que se crean cuando en torno a los nombres, dicen algunos hermanitos protestantes que justifican así el hecho de que hayan formado su propia iglesia porque el nombre que le pusieron a su iglesia está en la Biblia, o aquellos que piensan que no es necesario finalmente el congregarnos en una iglesia cualquiera porque todas son verdaderas si hablan de Dios. Y finalmente el otro argumento en torno al cual se crea mucha confusión porque dicen que la iglesia que Jesús fundó no es una iglesia visible sino espiritual. Decíamos cómo en la mente de Dios, en el corazón de Jesús, estaba algo muy diferente y era el fundar su propia iglesia. Por eso es sobre Pedro, sobre quien él funda su propia iglesia. A ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Miremos allí la naturaleza de las palabras de Jesús cuando se refiere a su iglesia. Es en singular. Jesús no está hablando de varias iglesias. Jesús no está diciendo allí, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré 1000 iglesias, o sobre esta piedra edificaré mis iglesias. No, Jesús habla de una iglesia, de su iglesia, y no es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Jesús. Y no la está construyendo en ese mismo momento, sino que está anunciando que la va a construir, que la va a edificar. La base, el cimiento, el fundamento sobre el cual Jesús apoya esa iglesia es precisamente Pedro, a quien escoge para esa tarea y a quien para la cual le cambia su nombre. Antes se llamaba Simón. A partir de esa tarea, de esa misión que Dios le encomienda, le cambia el nombre y le coloca entonces Pedro, que en griego significa piedra. Sabemos así entonces, hermanas y hermanos, que Jesús fundó una sola iglesia. Y muchas iglesias cristianas, autodenominadas cristianas, pueden ellas mismas afirmar precisamente que son la verdadera iglesia fundada por Jesús. Y toman, como con mucha facilidad se puede hacer, el texto sagrado, el texto de la Biblia, para malinterpretar y para utilizarlo a su propia conveniencia para poder afirmar que ellos son la iglesia de Jesús. Pero hay unas características de la iglesia de Jesús que son totalmente irrepetibles y son inimitables. No se pueden imitar, no se pueden repetir. Y esas características son precisamente las que vamos a ir estudiando a través de 3 bases muy importantes para nosotros. No solamente las Sagradas Escrituras, que son por supuesto la base, el fundamento de nuestra fe, pero que lamentablemente ya lo hemos visto desde Martín Lutero, que se separó de la iglesia en 1517 y que él fue el primero y tras de él un grupo incontable de hombres y de mujeres han tomado las Sagradas Escrituras y las han mal utilizado para su propia conveniencia y su propio interés. Por eso es necesario, además de las Sagradas Escrituras, mirar otro fundamento a través del cual nosotros podamos defender nuestra certeza de que Jesús fundó una sola iglesia. Y ese segundo fundamento es precisamente la historia. No se puede borrar lo que ya en la historia está escrito, no solamente a través de lo que se escribe en los libros, sino de lo que los mismos hechos históricos nos muestran. Por eso, por más que se pueda malinterpretar la Biblia, por más que se pueda trastocar, por más que la hayan recortado y le hayan sacado libros de los que originalmente tenía, con la historia no se puede hacer lo mismo, porque la historia una vez escrita ya no se puede borrar, ya no se puede deshacer lo que ya se hizo una vez. Y la historia nos muestra, como vamos a ver más adelantito, que hay una sola iglesia que a lo largo de estos ya 2000 años ha vivido predicando el mensaje de Jesús con mucha fidelidad precisamente a lo que Jesús nos enseñó, a lo que Jesús nos transmitió en la presencia tan importante de los apóstoles. Y es esta iglesia que es una, porque es la única fundada por Jesús, es santa, su origen mismo es santo, es Jesús, es Dios con nosotros, es católica, porque está en todos los lugares del mundo, es universal, y es apostólica, precisamente porque está fundada sobre el fundamento, sobre el cimiento de los apóstoles.
Y precisamente allí está el tercer fundamento en el que nosotros seguimos basándonos, apoyándonos para sacar del error a muchas hermanitas y hermanitos que por ignorancia o muchas veces lamentablemente también por intereses muy mezquinos, económicos, las más de las veces, se han alejado de la iglesia de Dios, de la iglesia de Jesús. Es la sucesión apostólica, ese regalo maravilloso de la comunicación del Espíritu Santo a quienes han sucedido a los apóstoles en esa línea ininterrumpida a través de la historia precisamente, que nos hace ya reconocer al Papa Francisco como el Papa número 266 y que nos muestra una continuidad del cumplimiento de esa promesa de Jesús cuando decía: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La gran verdad que nosotros como católicos tenemos que gritar por todos los medios es que la iglesia que fundó Jesús es la iglesia católica. Lo del truco de los nombres, el sentir bonito a lo largo de la iglesia invisible, son trampas que sectas manejan como cortinas de humo para distraer la verdad irrefutable acerca de la iglesia católica como la única y verdadera iglesia fundada por Jesús. Jesús de verdad fundó una sola iglesia. Y el tema que nos divide a nosotros como católicos de aquellas y aquellos que se autoproclaman cristianos pero que no están en la iglesia de Jesús es precisamente el tema de la iglesia. No nos divide el tema de las imágenes, por más que cuando llegan a la puerta de tu casa y empiezan a atacarte en tu fe, el primer argumento que usan en contra tuya son las imágenes que tú tienes en tu casa y las que tenemos en el templo. No es tampoco el culto a la Virgen María, por más que ellos llegan muchas veces a llenar su corazón de tanto odio en contra de la Madre Santísima, no solamente la Madre de Dios, la Madre de Jesús, que es Dios, y por tanto Madre de Dios, sino también Madre nuestra, porque nos la dio Jesús en la persona de Juan allá en la cruz. No nos divide tampoco con nuestras hermanas y hermanos protestantes el tema de la Eucaristía, por más que ellos siguen negando que Jesús está presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad, y por más que ellos siguen afirmando que Jesús en la Eucaristía no es más que un símbolo, y que lo que nosotros adoramos como el cuerpo de Cristo y como la sangre de Cristo, de los cuales nos alimentamos para vivir hasta la vida eterna, sea un símbolo como ellos lo afirman. Lo que nos divide en realidad es el tema de la iglesia. Y hay que tener esto muy claro, hermanos y hermanas, porque ustedes cuando son invitados a estos grupos religiosos y cuando llegan allí a visitarlos a su casa o cuando en el trabajo o con familiares inclusive, tienen ustedes un diálogo. La primera pregunta que ustedes podrían hacerle a estas hermanitas y hermanitos sin ofenderlos, sin insultarlos, sin levantarles la voz, sin pelear y sin discutir, sería solamente: dime quién fundó la iglesia a la que tú ahorita asistes. Hablar de ese hecho histórico de una persona que se sintió, entre comillas, inspirada por el Espíritu Santo para abrir una de las 36,000, 37,000 iglesias autoproclamadas cristianas, es muy importante. Ese hecho histórico tiene definitivamente que mostrarle a la persona que no está en la iglesia de Jesús, que no está en la iglesia que comenzó hace 2000 años, que no está en la iglesia que ha recibido la plenitud de los medios para la salvación, que no está en la iglesia fundada por Jesús. Preguntarle a estos hermanitos cómo se llama el fundador de tu iglesia es una primera manera de llevarlos a ellos al reconocimiento de que están en una iglesia no fundada por Dios, no fundada por Cristo, fundada solamente por hombres. ¿Cómo se atreven entonces a llamarse cristianos cuando rechazan la verdadera iglesia de Cristo? Si Cristo fundó una sola iglesia es la verdadera. Ya lo veíamos una vez más en Mateo 16, a partir del versículo 16 en adelante, donde está ese diálogo maravilloso en el que solo a Pedro Jesús le confía su única iglesia. Pero si Jesús no fundó ninguna iglesia, entonces todas las iglesias son falsas. Pero el texto bíblico, el testimonio de los evangelios nos dicen que de verdad Jesús fundó su iglesia, que de verdad Jesús fundó una sola iglesia. Por tanto, si Cristo fundó una iglesia, no es permitido para ninguno de nosotros como creyentes, y si nos decimos de verdad cristianos, irnos a iglesias no fundadas por Él, sino fundadas por hombres.
La Iglesia Católica es la única fundada por Jesús sobre el apóstol Pedro. Pregúntale a aquel que te está invitando para que te cambies de religión quién fundó su iglesia y te vas a dar cuenta que no fue verdaderamente Jesús, que fue alguien más y que esa persona organizó la fe a su propia conveniencia, según su propia interpretación. Si tú eres un luterano o si este hermanito que te invita a la iglesia suya es a la iglesia luterana, debes saber que esa iglesia la fundó no Jesús, sino Martín Lutero en 1521. Si te invitan a la iglesia anglicana, debes saber que Enrique VIII en 1534 fundó esa iglesia en Inglaterra. Si te invitan a la iglesia presbiteriana, debes saber muy bien que no fue Jesús quien fundó la iglesia presbiteriana, sino Juan Knox en Escocia en 1560. Si te invitan a la iglesia episcopaliana, debes saber muy bien que esa iglesia no es la que viene desde el fundamento de los apóstoles y que Jesús la haya fundado, sino que la fundó Samuel C. Berry en las colonias de Estados Unidos, aquí mismo en Estados Unidos, en 1785. Uno de los grupos más comunes es el de los testigos de Jehová, pero por más que son tan activos en su evangelización, no son iglesia fundada por Jesús. Este grupo lo fundó Carlos T. Russell en 1879. Y así podríamos hablar también de la iglesia metodista, de la iglesia o de la asamblea de los santos de los últimos días, los llamados mormones, de la iglesia bautista, muy común en toda esta área de Tennessee, de los unitarios, de los adventistas, de todos estos grupos, de los pentecostales también, por supuesto, que son de los grupos más extendidos en Latinoamérica, que han creado tanta división en la sociedad, en las familias también, inclusive, lamentablemente, también en nuestra vida de fe. Como ven, hermanitas y hermanitos, preguntarles a ellos por ese hecho histórico, innegable, irrefutable, que es el de sus fundadores, les da a ellos una primera manera de reconocer que están en una iglesia que no es fundada por Jesús, que no es una iglesia fundada por Dios, sino que es una iglesia fundada solamente por hombres. La única iglesia que tiene 2000 años de antigüedad es la Iglesia Católica. La historia nos lo puede decir. Cualquier hermano o hermana católico o no católico o católico que se ha ido de nuestra iglesia y que quiere indagar en esto, basta con que lea la historia, con que estudie, con que no sea perezoso, no sea flojo, sino que estudie para que se dé cuenta en la historia que la Iglesia Católica lleva 2000 años. San John Newman decía por eso que basta con nosotros estudiar la historia para dejar de ser protestantes. Si nosotros de verdad tenemos el deseo de buscar la verdad, no la verdad que nos profesa cualquier pastor de cualquier grupo religioso, sino la verdad profesada por Jesús, deberíamos también buscar la historia, estudiar la historia. La única iglesia que tiene la plenitud de los medios de salvación dejados por Jesucristo es la Iglesia Católica. Por eso la afirmación tan importante de que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación sigue siendo una realidad. Todos los medios de salvación Dios amorosamente los ha dejado en su iglesia, porque la Iglesia Católica la dejó Jesús para seguir extendiendo en el mundo, en todos los lugares a donde mandó a los discípulos a evangelizar, precisamente ese anuncio de la salvación. Los protestantes no saben qué es la iglesia. Por eso muchas veces con tanta facilidad los hermanitos católicos se alejan de la Iglesia Católica y empiezan a hablar pestes, cosas horribles, falsas acusaciones en contra de la iglesia, porque piensan que la iglesia es el Vaticano. Hablan de la iglesia como el grupo de sacerdotes, de obispos que están junto con el Papa, que también es obispo, celebrando y viviendo nuestra fe católica, y entonces dirigen todos sus ataques precisamente al Papa y a los sacerdotes y a las religiosas. No saben qué es la iglesia. Y ese desconocimiento es lo que les lleva a ellos a alejarse con tanta facilidad y a ir buscando de un grupo a otro algo que quieren encontrar y que dejaron un día por la flojera y por la mediocridad, por la ignorancia culpable de no haberse preparado en su fe y de no haber conocido su fe católica, sino de haberla vivido con mucha conveniencia y con mucha mala intención inclusive. Por eso es tan común encontrar hermanitas y hermanitos que dicen: yo antes era católico, pero me emborrachaba, o me drogaba, o le pegaba a mi mujer,
o era infiel, o hacía cosas muy horribles, o estaba en los vicios. Y ahora ya conocí la verdad en tal iglesia, en tal grupo, y ya entonces puedo decir que conocí al Señor. Mientes, porque no viviste tu fe. Si te emborrachabas y si te drogabas y si le pegabas a tu mujer, si eras infiel, si mantenías buscando el dinero, etcétera, etcétera, no viviste verdaderamente la fe. Ningún sacerdote te mandó a que hicieras todas esas porquerías. Entonces no andes acusando a la iglesia de estar como colaboradora o como cómplice de las porquerías que tú hacías. ¿Qué es la iglesia entonces? La iglesia no es la institución, ni el Vaticano, ni el grupo de sacerdotes o de obispos que están en Roma, ni es una institución humana. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y encontramos en la carta de San Pablo a los Colosenses esta afirmación tan importante. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. La iglesia no es una institución, la iglesia no es un grupo de fieles, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y nosotros con Cristo somos uno. Por eso cuando se van de la iglesia se están desligando del cuerpo de Cristo, se convierten en miembros muertos del cuerpo de Cristo. Todas las iglesias fundadas por hombres son falsas y no pueden salvar. Y la verdad que te ofrecen allí es una verdad a medias, es una verdad mutilada, es una verdad trastocada. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Preguntarles a los hermanitos que van a estos grupos cristianos, entre comillas, si su pastor es roca, les va a servir a ellos también para que reflexionen. Si no, entonces ¿por qué te vas de la iglesia de Cristo, la que él fundó sobre Pedro como roca, para meterte en iglesias fundadas sobre hombres, que no están construidas sobre la roca, sino sobre la arena? Jesús no delegó ni autorizó a nadie más que a Pedro para ser la piedra de cimiento de su iglesia. Por tanto, todos los fundadores de iglesias que aparecieron posteriormente van en contra de la voluntad y del deseo de Jesús de que todos nosotros seamos uno, como el Padre y Él son uno. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de Jesús y después de 266 papas que llevamos, sigue Jesús cumpliendo esa promesa. Y edificaré mi iglesia. El verbo está en futuro. Es en Pentecostés donde Cristo fundó su iglesia. Y antes de Pentecostés, el hecho mismo que marca el inicio de la iglesia como cuerpo de Cristo, como esposa de Cristo, es también precisamente la crucifixión. De la misma manera que Eva fue tomada de el costado de Adán, de la costilla de Adán, así también de la misma manera la iglesia fue tomada del costado de Cristo cuando al ser atravesado por la lanza brotó sangre y agua. Y de allí es de donde nace precisamente la iglesia con los dos sacramentos que le dan identidad a nuestra iglesia, el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía. La iglesia está animada por el Espíritu Santo. Si la rechazas, rechazas también al Espíritu Santo. La iglesia recibió en Pentecostés al Espíritu Santo y permanece animada por ese mismo Espíritu. Cuando tú la rechazas, rechazas a aquel que es el alma de la iglesia. La iglesia no la fundó un ser humano, sino Cristo. Si rechazas la iglesia de Cristo, si rechazas el cuerpo de Cristo, si rechazas la esposa de Cristo, rechazas también a Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces insultarla y atacarla es insultar y atacar al mismo Cristo. Por eso San Pablo, cuando todavía no era cristiano, cuando todavía no había conocido a Jesús, reconoce en el momento en el que va en persecución de los cristianos que no está persiguiendo a los cristianos, está persiguiendo a Cristo. Y por eso en la aparición de Jesús, cuando se le aparece Jesús, lo que le dice precisamente es eso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No es por qué persigues a mi iglesia, ¿por qué me persigues? Identifica a Jesús en su propio ser, en su propio cuerpo, en su propia persona, todos los ataques que Saulo le estaba lanzando, que no eran directamente a él, era a su iglesia. Pero si la iglesia es cuerpo de Cristo, atacarla e insultarla
es atacar a Cristo mismo. Cristo es el Adán dormido del cual procede la iglesia, que es su esposa. Por eso San Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 29 dice: el que tiene a la esposa es el esposo. El que tiene la esposa es el esposo. Por eso Jesús es el único esposo de su única esposa, que es la iglesia, y que nació de su costado allá en la cruz. San Pablo también nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 25: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por tanto, el Cristo solo no existe. Es un invento de los protestantes, de Martín Lutero y de todos sus otros seguidores. Cristo existe con los apóstoles, por eso los llamó y llamó a los que quiso. Cristo existe con su Madre Santísima, a la que desde toda la eternidad escogió para que fuera su madre, y que es también la hija predilecta del Padre y la esposa del Espíritu Santo. Cristo existe con la iglesia, que es su esposa, que es su cuerpo. Cristo es el esposo. Él existe con Pedro, que es su representante, su vicario. ¿Y tú rechazas y atacas a todos aquellos a quienes Cristo tanto amó? Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y tú dices que la iglesia no es necesaria, que no sirve para nada, que da lo mismo estar en cualquier otra. Con tanta facilidad te vas tú de la iglesia y con tanta facilidad te dedicas tú a atacarla y a insultarla. Habiendo recibido el bautismo y siendo tú hijo de Dios a través de ese solo bautismo, como nos dice San Pablo, con tanta facilidad de verdad, tú te encargas de destruir con tus malas ideas y con tus comentarios destructivos a la iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Tu odio contra la iglesia, el rechazo que tienes en tu corazón contra la iglesia, no la va a destruir. Te destruyes a ti mismo por el odio que llevas en tu corazón. Las iglesias protestantes no son la iglesia de Cristo, ni son parte de la iglesia de Cristo. Al contrario, son iglesias que surgieron como proyectos humanos opuestos a la verdadera iglesia de Jesús. La única iglesia de Cristo es la que Cristo ha convocado. Las otras iglesias que se autoproclaman cristianas no han sido convocadas por Cristo, sino por hombres. Por tanto, no son ni hacen parte de la verdadera iglesia fundada por Jesús. Personas pueden formar grupos, pueden crear asociaciones, pueden crear asambleas, como las llaman. Personas pueden crear agrupaciones con diferentes intereses, inclusive religiosos, y se pueden poner el nombre que quieran, pero solo Jesús puede fundar su iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a meditar un poco en una canción hermosísima que nos habla precisamente de la iglesia en todas estas dimensiones que nosotros estamos meditando ya en esta reflexión. Es una canción que se llama Iglesia Peregrina de Dios y que nos muestra a nosotros identificados precisamente con esa institución tan especial que no tiene origen humano, sino origen en Jesús, tiene origen divino. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros,
iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Somos iglesia peregrina de Dios. Somos su iglesia, somos su cuerpo, somos su familia, somos su esposa. Dios ha amado tanto a su iglesia que se ha entregado por ella. Dios nuestro Señor, en la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios, tanto amó a la iglesia que se entregó por ella. Se entregó por ti, se entregó por mí, se entregó por todos aquellos que nos hemos incorporado a su cuerpo a través del bautismo. Por eso no se vale, hermanita y hermanito, que andes hablando cosas negativas en contra de la iglesia, que eres tú mismo, porque eres un miembro vivo de ese cuerpo de Cristo. No se vale tampoco que estés cambiando de iglesia como si estuvieras cambiando de club o de asociación. Es un solo cuerpo, es una sola esposa. En términos de vida matrimonial, al esposo no le es permitido andar acostándose con una y con otra. Se unió a una sola esposa. De la misma manera la esposa con su esposo. Nosotros que nos hemos unido a Cristo en el bautismo y por tanto nos hemos convertido en miembros vivos de su esposa, no se nos es permitido a nosotros andar como prostitutas o como infieles o como promiscuos, acostándonos con uno y con otro en cada grupo religioso en el que nos hablan de Dios con conveniencias muy mediocres y muy mezquinas. Por eso no perdamos de vista que somos la iglesia de Dios, iglesia peregrina de nuestro buen Dios. Vamos a seguir orando para que el Señor siga abriendo nuestras mentes y nuestros corazones a el mensaje de su palabra, que es palabra de salvación, para que todos nosotros aceptemos con mucha seriedad esta invitación de caminar de la mano de nuestro Señor y para que demos testimonio de nuestra vida cristiana siempre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.